Bienvenidos a un nuevo video de Defiende tu Fe con Pedro Esa, donde aprenderás a defender la doctrina de la verdadera Iglesia de Cristo. El tema de hoy es: Jesucristo fundó una sola iglesia, la Iglesia Cristiana Católica. Parte 3. La autoridad no es solamente Pedro, eso también la Biblia le da autoridad a los apóstoles, es también apostólica, y los sucesores de los apóstoles son los obispos en estos tiempos. Fíjense Mateo 18:18, como lo dice Jesús a los apóstoles. Mateo 18:18. Esa autoridad que le da Pedro en lo último, de Mateo 16 al 18, de que ates y no ates, de atar y desatar, se la da a los apóstoles en Mateo 18:18. Fíjense para que ustedes vean. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra, lo mantendrá atado el cielo, y todo lo que desaten en la tierra, lo mantendrá desatado el cielo. Entonces Jesús está dando autoridad a todos los apóstoles de atar y desatar, como le dijo a Pedro en Mateo 16:18. La diferencia que ellos no están por encima del jefe, del líder que es Pedro, porque Jesús lo nombró, fue él del líder, no a todos. Entonces, los apóstoles tienen autoridad dada por Jesucristo, no por cualquier persona, por Jesucristo, fundador de su iglesia, la Iglesia Cristiana Católica. Entonces vamos a ver cómo en Lucas 10:16, el mismo Jesús vuelve a decir la autoridad que tienen los obispos, los sacerdotes. Vemos para qué, para que escuchemos en Lucas 10:16. Y es delicado el que se porte y el que haga lo contrario de lo que dice Cristo aquí. Ojo, escuchen bien. Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les escucha a ustedes, los apóstoles, el Papa, los obispos, sacerdotes, escucha a Cristo. Eso. Quien les escucha a ellos, escucha a Cristo. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Hermano protestante, tú que rechazas a los sacerdotes, y tú católico que hablas mal de los curas, y del obispo y hablas mal del Papa, que está siendo atacado mucho en estos tiempos. Pedro, cuando decimos, yo soy católico, yo creo en Dios, pero no creo en los curas. Ah, sí, yo soy católico, creo en Dios, pero no creo en los curas. Entonces atacas a los curas. ¿Qué clase de católico eres? Protestante. No, es falso. Entonces cuando tú atacas a los curas y atacas a la iglesia, rechazas a Cristo. Esto es palabra de Dios. Y si rechazas a Cristo, siguen siendo Él. Si rechazas también a Cristo, así. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. ¿A quién estás rechazando entonces también? A Dios Padre. Si tú rechazas a Cristo, también rechazas al Padre. Entonces, hermano, ten cuidado con lo que haces y con lo que dices, porque cuando tú atacas a la iglesia y atacas a los sacerdotes y atacas a los obispos y al Papa, estás atacando y rechazando a Jesucristo mismo. Protestante, cuidado con lo que haces. Te recomiendo que vuelvas a la iglesia de Jesucristo. Con citas bíblicas te lo estoy demostrando. Esta es la iglesia que Cristo fundó. No fundó muchas, fundó una sola. Y no quiso divisiones, no quiso división. Él no quiso que se dividiera. Jesucristo en Juan 17:20, Jesucristo en Juan 17:20 quiso la unidad. Una oración que hacía Jesucristo antes de irse con sus apóstoles, hablando con su Padre, habló de esto, que todos seamos uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Fíjense, tan importante la unidad, lo quería Cristo, no quería la división, pero nuestro deseo de hacer lo que nos da la gana y hacer lo que queremos, nos hace dividirnos, de no someternos a la iglesia, a la voluntad de la iglesia, del Papa, a la voluntad de Dios que fundó la iglesia. Fíjense, Juan 17:20. No ruego solo por estos, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. No ruego nada más por los que estaban allí, que eran los apóstoles, sino también por aquellos que creerán en mí por
por la palabra de ellos. ¿Quiénes son los que van a creer en Cristo por la palabra de los apóstoles? Nosotros. Nos hablan los sucesores de los apóstoles, que son los sacerdotes, los obispos. Nosotros debemos creer en ellos. ¿Sigue? Que todos sean uno. Que todos sean 66.000. No, la Biblia dice que todos sean uno. Jesús dijo que todos seamos uno. ¿Por qué tenemos que dividirnos? ¿Por qué tenemos que pensar distinto? Fundando una iglesia y otra y otra y otra iglesia. ¿Por qué un cura lo trató mal? Porque alguien lo trató mal en la iglesia. Usted no está por el cura. Usted no está por el coordinador de un grupo. Usted no está aquí para recibir honores. No, señor. Usted está aquí porque esta es la iglesia de Jesucristo, adquirida por su sangre preciosa. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que sean uno en nosotros, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son un Dios, pero tres personas, hay unidad. Así nosotros tenemos que estar ligados, unidos en Dios. Una sola iglesia. No 2, ni 3, ni 66.000 iglesias. Hermano, con citas bíblicas lo estoy demostrando. La unión la quiso Jesucristo, la unidad. La división la quiere el demonio. El demonio quiere dividir la iglesia. Y si tú te vas de la iglesia y estás atacando la iglesia, la estás tratando de dividir, te estás portando como instrumento de Satanás. Que no puede ser, no te comportes así. Ya Pablo lo decía también. Pablo se resiste en 1 Corintios a la división. En 1 Corintios 1, 10 en adelante, Pablo se resiste de la división. Ya él se enteraba de que había muchos que estaban pensando en divisiones. Eso sucede en nuestra iglesia ahorita. Ya vamos a escuchar para que ustedes vean cómo sucede en nuestros grupos apostólicos y en la iglesia en general con los sacerdotes. Escucha. Les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones. Que terminen con las divisiones. Pablo no quería divisiones en la iglesia. Se estaba formando divisiones, pero Pablo dice que no. No quiero divisiones, como dice Jesús. Unidad. Que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios. Personas de la clase de Chloe me han hablado de que hay rivalidades entre ustedes. Rivalidades entre los grupos. Hacer coordinador a mí no me cuadra. No me gusta. No estoy de acuerdo con esa persona porque se la da una gran cosa. No, ese cura a mí no, ese cura me cae mal. Yo mejor me voy para otra iglesia. A mí no me gustan los del cursillo. A mí los cursillos, divisiones entre grupos. No me gusta la renovación. No me gusta estos que brincan y saltan. A mí no me gusta. Divisiones entre grupos apostólicos, no puede ser. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo y todos los grupos son importantes. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, no hay divisiones. Sigue Pablo diciendo. Personas de la casa de Chloe me han hablado de que hay rivalidades entre ustedes. Puedo usar esta palabra, ya que uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, o yo soy de Cefas, o yo soy de Cristo. ¿Quieren dividir a Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de no haber bautizado a ninguno de ustedes. Fíjense, yo soy del padre tal, yo estoy como el padre tal, yo como el otro padre, o yo soy de la coordinadora tal, o del grupo tal. Así hay gente en la iglesia católica divididos en rivalidad con otros. ¿Qué es eso? Eso no es de Cristo. Como cambiaron al padre, me voy. Ajá. O como este padre que vino no me gusta, no voy. Atacamos a la renovación porque son bulleros, porque brincan, bailan. Atacamos a los cursillistas porque son estos. Atacamos a la Legión de María porque son una viejita. Entonces atacamos a todo el mundo.
andamos dividiendo y haciendo rivalidades dentro de la iglesia. Y los hermanos separados, bueno, están divididos todos. No están unificados en esta iglesia que fundó Jesucristo. Hermano protestante, vente a la iglesia, te estamos esperando. Aquí te esperamos con los brazos abiertos, con mucho amor. Vas a recibir la doctrina sana, verdadera, que está en la Biblia, que fue la Biblia fue la iglesia fue la que creó la Biblia. Fue la iglesia católica en el año 382. Fue la iglesia católica que creó la Biblia. No fue Martín Lutero. Ya existía la Biblia cuando eso. En ese año existía el Antiguo Testamento. Y el Papa, Damaso I, era el Papa, manda a buscar las cartas de Pablo y las demás cartas, además libros, para traerlos. Y formó el libro que se llama Biblia. Lo tenemos nosotros. ¿Por qué los protestantes creen que esa es palabra de Dios? Porque alguien en un momento, en ese tiempo el Papa, Damaso I, dijo al mundo, esto es palabra de Dios. Entonces ellos tienen que creer que eso es palabra de Dios. La Biblia Reina Valera dice lo mismo que la Biblia que usan los evangélicos. Dice lo mismo que dice nuestra Biblia católica. Lo único que le faltan a ellos 7 libros. No es que nosotros le pusimos 7, ellos le quitaron 7 libros. Y eso es otra historia. Pero esa es la verdad. No estemos dividiendo ni haciendo rivalidades. Jesucristo y los apóstoles quisieron la unidad. Veamos entonces lo importante de este tema, ¿no? Cómo se ha ido desarrollando. Vamos a ver entonces cómo ya aquí que ellos dicen que todo tiene que estar en la Biblia, ¿verdad? Para que sea verdad, todo tiene que estar en la Biblia. Pero ya la Biblia me va diciendo que no es así. No todo lo que está en la Biblia es verdad, señores. No todo. Juan 21:25. El último versículo de la Biblia de Juan, en el Evangelio de Juan, Juan 21:25, nos dice que no todo está en la Biblia, señores. Jesús hizo también otras muchas cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Entonces Jesús hizo muchas cosas más que no están en este libro que se llama Biblia. Hay cosas que hizo Jesús que no están aquí. Entonces, ¿por qué no están en la Biblia son mentiras? No es así, hermano. No todo está en la Biblia. Hay decisiones que se toman en la iglesia que vienen de aquí, de la autoridad que le ha dado Cristo a estas personas. Y ellos toman decisiones y vienen de allí. Pero aunque no estén en la Biblia, vienen de aquí. No dejan de ser verdad, porque vienen de una autoridad que Cristo ha dado en los apóstoles y en el Papa. Entonces, para que estemos presentes de esto, no todo está en la Biblia, hermano. Fíjense esta cita también, esta otra cita importante. Segunda de Juan 1:17. Perdón, 1:7. Segunda de Juan 1:7. Importante que muchos no creen en el Mesías venido en la carne. Nos habla Juan ahí. Que va a haber gente que no va a creer en ese Mesías que viene en la carne. Segunda de Juan 1:7 en adelante. Y se van a sorprender con lo que van a escuchar. Tienen ustedes derecho y no están pecando en hacer lo que dice esta cita bíblica en lo que terminemos de leerla. Fíjense, escuchen bien. En este mundo se han presentado muchos seductores que no reconocen a Jesús como el Mesías venido en la carne. Hay muchos seductores que seducen a la gente y no reconocen al Mesías que vino en la carne. En eso mismo se reconoce al impostor y al anticristo. Son impostores, o sea, mentirosos. No son los verdaderos de Cristo que Cristo nos nombró, le dio autoridad. Son impostores y anticristo, o sea, no son demonios, actúan en contra de Cristo. Por eso se llama anticristo. Se comportan como anticristianos. Tengan cuidado. Tengan cuidado, no dice el apóstol Juan. Cuidado. ¿Por qué? Para que no pierdan el fruto de sus trabajos. ¿Cuál trabajo? El que has venido haciendo de que tienes uso de razón para ganarte el cielo. Cuidado con estar aventurándote en eso porque te puedes perder el trabajo. Sino que reciban el pleno salario.
tienes que ganarte el salario. ¿Cuál es el salario? El pago, el cielo. Yo quiero serlo. Por eso tengo cuidado de no caer y separarme de la iglesia y de la comunión con el Papa y los obispos. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, Es una aventura no permanecer en la doctrina de Cristo. El que se aventura tiene que tener cuidado. Es una aventura peligrosa. no posee a Dios. Dice que no posee a Dios. Ujú. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Entonces se trata de doctrina. ¿Cuál es la doctrina de la iglesia? Yo quiero estar en la iglesia que fundó Cristo. Esa iglesia que fundó Cristo tiene la doctrina verdadera, que es la iglesia católica. Pues yo me meto en la iglesia católica porque es la doctrina de Cristo. Otras iglesias protestantes tienen otras doctrinas que no son la doctrina de la iglesia cristiana católica, que fue la que fundó Jesucristo. Pero fíjense cómo dice el apóstol, para que cuando aquellos vengan a su casa a escucharlo, a predicarles, a decirles mentiras, a hablarles mal de María, de la iglesia, que salga de la iglesia, a meterle cuento, miren lo que ustedes pueden responder. Escuchen. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas ni les saluden, Ay, ay, ay. pues el que les saluda se hace cómplice de sus malas obras. Les aclaro, cuando vaya uno a su casa a hablarle, a predicarle, no lo recibas en tu casa, no estás cometiendo pecado. No lo recibas, no lo atiendas. Ahora, no lo saludes. Ese saludo no es al hermano, tú lo puedes saludar, porque yo tengo hermanos evangélicos y testigos de Jehová que somos amigos. A ellos se les saluda. Lo que no vas a saludar es a la doctrina que te traes, porque están hablando de doctrina en esta cita. Si traen una doctrina que no es la doctrina de tu iglesia, tú tienes que tener sentido de pertenencia. No le saludes la doctrina. No lo recibas en su casa. Hermano, discúlpeme, estoy ocupado, no te puedo atender en este momento. Por favor, hablamos después. Eso es lo que tenemos que hacer. Está en la Biblia. No soy yo ni es yo mal que lo está diciendo. No lo estamos inventando. Es bíblico. Entonces tienen que tener cuidado con eso. Lo puedes hacer, no tengas miedo de rechazarlo. Es decir, no quiero escucharte, no te puedo atender, porque no, yo soy católico, yo soy cristiano católico y esa es mi doctrina, esa es mi iglesia, la que fundó Cristo. Entonces podemos seguir adelante para que veamos las maravillosas citas bíblicas, las maravillosas cosas que estamos aprendiendo en estos temas importantes. Fíjense entonces cómo, hermanos, hemos venido desarrollando este tema de la iglesia, de la fundación de la iglesia, tan importante y maravilloso este tema, doctrina sana de la iglesia, la verdadera iglesia que fundó Cristo. Ya Pablo nos viene a decir en primera de Timoteo 4:1, nos viene a decir que en los últimos tiempos van a venir gente, van a venir personas que van a renegar de la fe. Sí, el primero fue Lutero. Claro, ante Lutero van renegando así, pero no como de Lutero para acá, ¿no? Que han renegado de la fe. Hay católicos que reniegan de su fe y se van a otra iglesia. Y eso es un pecado grave, mortal. Se salen de la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia, cometen apostasía, que es separación, se separan de la iglesia de Cristo. Fíjense como lo dice Pablo en primera de Timoteo 4:1. No caigamos en eso, fíjense. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Ajá. En los últimos tiempos ya, quiere decir Pablo que estamos en los últimos tiempos. Van a venir espíritus seductores que nos enseñan doctrinas diabólicas. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Esas doctrinas que andan por allí, de que la iglesia no existe, de que la iglesia es la gran ramera, de que el Papa es el anticristo, de que la Virgen tuvo más hijos, de que la Virgen es una mujer cualquiera, la prostituta, de que somos idólatras. Esa doctrina es diabólica porque divide, porque es mentira, es anticristiana. No es la doctrina de Cristo, no es lo que enseña su iglesia. No es bíblico, hermano. Y no podemos caer en eso. Ya Pablo nos lo está diciendo, que al final de los tiempos va a venir gente renegando de la fe. Y eso ya está sucediendo. El diablo significa el que divide. El que divide. Diabólicas es divisoria. Eso es división. Diablo significa el que divide. Entonces el diablo está dividiendo
y nosotros estamos cayendo en eso. ¿De dónde salió esa gente que anda por ahí en otras iglesias? ¿Cayeron del cielo así nada más? No, señor. Primera de Juan 2.18. Primera de Juan 2.18 nos va a decir el apóstol de dónde salieron. Aparecieron por arte de magia. Cayeron del cielo. ¡Wow! No fue así como una varita mágica. No, escuchen, escuchen. Hijitos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo. Pero ya han venido varios anticristos. Va a venir un anticristo. No se trata de un anticristo, son varios anticristos. Anticristo es aquel que está en contra de Cristo, de su doctrina y de sus enseñanzas. Ese es un anticristo. Sigue. Por lo cual conocemos que es la última hora. Esa gente salió de entre nosotros. ¡Ay! No vinieron del cielo así, ¡boom! No aparecieron por arte de magia. Salieron de la iglesia de Cristo, de nosotros. ¿De dónde salieron los evangélicos? Los testigos de Jehová. Martín Lutero, ¿dónde salió? Cipriano Valera y Casiodoro Reina, que hicieron la Biblia Reina Valera. ¿De dónde salieron? Eran sacerdotes católicos, los tres. Lutero, Casiodoro y Cipriano Valera. Eran sacerdotes católicos, salieron de nosotros. Y los evangélicos que andan por allí, eran de nosotros. Cuando yo era católico. Cuando yo era católico era borracho. Cuando yo era católico era drogadicto. Cuando yo era católico no me leyeron la palabra de Dios. ¿Y tú qué te preocupaste? No hiciste nada por luchar por ti dentro de la iglesia. No digamos mentiras, doctrinas diabólicas. Pero salieron de la iglesia católica, no de otra parte. Esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Fíjense, hermanos, como no todos los que están allí dentro de la iglesia son de los nuestros. Si tú no estudias la Biblia, no te formas en la fe, no te preocupas, puedes ser de esos que después vas a ser protestante. O un hijo tuyo, porque no le enseñaste la palabra de Dios, se mete a protestante. Y ustedes empiezan a decir que cuando yo era católico, como era católico, ¿qué? Esta es la iglesia de Cristo, la iglesia que deben pertenecer. No se equivoquen, no se salgan. Porque es pecado mortal grave salirse de la iglesia. Lo dice Santiago 5.19. Santiago 5.19 nos dice que salirse de la iglesia es un pecado. Y que aquel que saque gente de esas iglesias, de esas sectas, ¿verdad? Y las meta otra vez en la iglesia, gana mucho beneficio, se le borran muchos pecados. Santiago 5.19 nos va a decir esto. Entonces es un pecado mortal. Por eso el que se viene otra vez a la iglesia debe confesarse con un sacerdote, porque ha cometido pecado de apostasía. Que se ha separado de la iglesia de Jesucristo. Santiago 5.19. Hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva su alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Entonces, ¿es un pecado o no? El que se extravía de la iglesia y otro lo saca de allí, lo trae otra vez para la iglesia, lo salva de la muerte y hace que se le olviden muchos pecados a aquel que trajo a esa persona, que se le perdonen muchos pecados. Entonces es un pecado grave, es un pecado mortal apartarse de la iglesia de Jesucristo. Ten cuidado, hermano, no lo hagas. Hermano protestante, hermano evangélico, testigo de Jehová, con mucho amor y cariño te lo digo, vente para la iglesia, esta es la iglesia de Cristo. Vuelve al rebaño donde está el pastor verdadero, que es Jesucristo, en esta santa iglesia católica que Cristo adquirió con su propia sangre. ¿Se dan cuenta cómo es la iglesia de Jesucristo? Fíjense, 2 citas bíblicas más para terminar el tema. Les voy a dar Lucas 6.46. Lucas 6.46. ¿Qué dice Jesús en Lucas 6.46? A aquellos que dicen, yo amo a Jesús. Sí, yo te amo, pero no lo obedezco a la iglesia. Sí, yo te amo, Señor, pero hablo mal del cura y hablo mal del Papa. Sí, yo te amo, pero hablo mal de la Biblia. No creo que en la Virgen es virgen, que no tuvo más hijos. ¿Qué le dice Jesús a esa gente? Lucas
Lucas 6:46. 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que digo? ¿Por qué tú dices ser cristiano y no escuchas la palabra de Dios, no cumples su mandamiento? ¿Por qué no cumples lo que Él enseñó en la palabra de Dios? ¿Por qué no obedeces a lo que Él dice? ¿Eres cristiano? Pues sométete a la voluntad de Dios. ¿Eres cristiano de verdad? Sométete a su palabra y cúmplela, aunque no te guste. Aunque a mí no me guste, yo tengo que cumplirla, porque ese es mi Señor y mi Dios. Dios me dio la vida por mí, yo lo amo. Entonces no digas eso, ay, te amo Señor, pero no hago tu voluntad. No lo estás amando, es mentira. No lo estás amando. Terminamos con esta en Juan 8:47. Para aquellos que no les gusta leer la palabra de Dios, sentencia de Jesucristo, palabra de Jesucristo, Juan 8:47. Terminamos con esta cita bíblica, el tema de la fundación de la iglesia, hermano. Fíjense lo que Jesús le dice a la gente que no lee la Biblia. ¿Será importante o no leer la palabra de Dios? Juan 8:47. El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Hermanos, no soy yo, es Jesús que lo dice. El que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Ustedes no las escuchan. El que no la escucha, el que no la lee, no es de Dios. Porque no lee la palabra de Dios, porque no las escucha. Si tu hermano católico o tu hermano protestante no lee la palabra de Dios y no encuentras la doctrina santa y sigues por ahí andando en el mundo, distrayéndote en otras cosas y no lees la palabra de Dios, no eres de Dios. La palabra de Dios es la semilla del reino de los cielos, es importante. Y tú te la estás perdiendo. Es lo que nos va a dar la sabiduría para llevarnos a la salvación. No es la fama, no es la gloria en este mundo lo que nos va a dar la salvación. No es un título, no ser teólogo, no señor, es como tú vivas de acuerdo a la santa doctrina de la palabra de Dios de esta iglesia. Entonces, hermanos, vemos entonces cómo aquí hay una iglesia, no es invisible, es visible. Hay un líder que Cristo dejó, que es Pedro. Hay unos apóstoles como líderes también, que lo dejó Cristo, y Cristo no quiso divisiones, unidad. Y la única iglesia que ha permanecido unida desde que Cristo la fundó hasta ahora es la iglesia cristiana católica, la iglesia de Jesucristo. Más hasta decirle pues que esto es para ustedes, herramienta para ustedes. Le doy gracias por el apoyo que le han dado el video anterior de por qué la iglesia no vende las riquezas del Vaticano, la riqueza que hay allá. Le doy gracias por este momento, este nuevo video. Espero su apoyo. Apóyennos, apóyenme en mi canal en YouTube, Defiende tu Fe Pedro Esaa, y en mi página en Facebook, Apologética Defensa de la Fe. Dale comentarios a estos videos, compártelo para que los demás lo vean y aprendan mucho de eso. Es importante que los demás se formen, así estás evangelizando a los demás. Dale me gusta, colabora conmigo el canal y la página, colabora conmigo. Es un trabajo de evangelización. Dale me gusta, compártelo. Si quieres suscribirte, suscríbete. Pero es importante que lo veas, no que le des compartir o le des me gusta y no lo veas. No tiene sentido. No aprendes nada, sigues igual. Velo, aprende, dale me gusta, comenta si quieres, compártelo, si quieres también te suscribes. Con eso estamos trabajando, evangelizando al mundo. Muchas gracias, hermanos, y que Dios me lo bendiga a toditos.